Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y este vídeo es algo bastante especial porque con este vamos a inaugurar una nueva sección en el canal llamada La Semana del Vecino y el Diablo. La idea es que la última semana de cada mes sea una semana especial y para ello lo haremos de dos maneras. Por un lado tendremos los análisis del vecino, que serán vídeos que haga yo centrados en héroes, como el que estáis viendo ahora mismo, centrado en este caso en Spider-Man. Pero aparte, mañana tendréis otro vídeo más, otro análisis del vecino, donde analizaremos a otro héroe diferente, que ya veremos a ver quién es más adelante, ahora os lo comentaré. Y la idea es que tanto un vídeo como otro, aunque funcionen de forma separada, la idea es que sean mazos pensados para jugar en multijugador en una partida a 2 jugadores. Pero esto no acaba aquí, y es que los jueves de la semana del vecino y el diablo tendréis los análisis del diablo, donde Antonio se centrará en los villanos y en los conjuntos modulares, para sacar un poco la chicha al juego y complicar un poquito más a estos escenarios. Y ya para rematar la semana, los sábados subiremos una partida con los héroes de los análisis del vecino contra el villano de los análisis del diablo, para confrontarlos y ver el resultado de este choque. Y en esta primera semana del vecino y el diablo os traemos una semana arácnida, como no podía ser de otra manera, para inaugurar un poquito esta sección del canal. Por lo tanto, el primer héroe, que lo habréis visto en la miniatura y en el vídeo, será Spider-Man. Simplemente comentaros que esta idea de hacer vídeos conectados entre sí durante una semana se nos ocurrió hace relativamente poco, y este vídeo yo ya lo había grabado hacía prácticamente cosa de un mes. Por lo tanto, en este primer vídeo todo lo que son las mecánicas centradas en 2 jugadores, pues no las profundizo tanto como me gustaría. Pero bueno, ya os hago el spoiler de que en esta primera semana tendremos a Spider-Man, pero también a Ghost Spider como segunda heroína a analizar. Y simplemente como una aclaración, durante el vídeo veréis que cuando haga el mazo de Spider-Man, una de las cartas que añado al mazo es la propia aliada de Gwen Stacy de Ghost Spider. Por lo tanto, no me tengáis en cuenta esto, ¿vale? En el próximo vídeo de mañana esto ya lo corregiré y lo profundizaré un poquito más, pero bueno, más que nada que sepáis que evidentemente si jugáis con vuestro compañero con Ghost Spider, pues hombre, pues el aliado de Ghost Spider pues no lo podréis jugar por obvias razones. Y sin mucho más que decir, vamos ya con este análisis que tantas ganas tengo de que veáis, así que dentro vídeo. Hola a todos, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo de análisis del vecino y el diablo, y en este caso os traigo el análisis de el bueno de Spider-Man, uno de los héroes más emblemáticos de Marvel, y además también es uno de los personajes tutoriales de la caja base. Para empezar el análisis, vamos a empezar hablando sobre el bueno de Peter en Alter Ego, y vamos a leer un poquito, aunque posiblemente muchos ya sabréis lo que hace, pero vamos a profundizar un poco en sus cartas, en sus habilidades, en sus sinergias, ¿vale? Para empezar, Peter tiene vida 10, un estándar en Marvel Champion, mano 6 en Alter Ego, recuperación de 3, tiene el rasgo genio, y aparte una habilidad en Alter Ego que dice así: recurso, genera un recurso de inteligencia, límite de una vez por ronda. Por lo tanto, con Peter Parker nos renta mucho ir a Alter Ego para pagar cartas que son un poco caras, sobre todo al principio de la partida. Luego, en héroe, vemos que tiene mano 5, intervención de 1, cosa que es bastante poco, ataque de 2, un estándar, pero defensa de 3, cosa que es bastante potente. Además, también tenemos el sentido arácnido, que es una interrupción, y es que cuando el villano inicia un ataque contra ti, roba una carta. Por lo tanto, con Peter, o bueno, con Spider-Man, nos interesa mucho que el villano nos pegue, incluso si jugamos en multijugador, y defender el ataque de nuestro compañero, más que nada porque tenemos una buena defensa y aparte robamos una carta cada vez que el villano inicia un ataque contra nosotros. Una vez analizada la carta de héroe, veamos qué cartas acompaña al bueno de Spider-Man. Tenemos a la aliada Gata Negra, que es la aliada que viene con Spider-Man, que la verdad que es una aliada bastante extraña, ¿eh? Yo he de decir que no soy muy fan de Gata Negra, aunque tiene cosas interesantes. Para empezar, tenemos que tiene el rasgo Héroes de Alquiler, cosa que hasta ahora no tiene mucha relevancia en el juego. Diría que es la única héroe de alquiler en el juego. Corregidme si me equivoco. Veremos si ahora con la nueva oleada de Daredevil, los defensores, aprovechan un poco más el rasgo héroe de alquiler, porque de momento está un poco desaprovechado. Pero bueno, siguiendo con Gata Negra, vemos que tiene una intervención de 1, un ataque de 1, y que el ataque no tiene daño derivado, cosa que es
posiblemente la cosa más importante de Gata Negra. De hecho, he visto varios mazos que intentan hacer que Gata Negra tenga el máximo ataque posible para así aprovechar que no... Bueno, que va a estar en mucho tiempo en mesa. Es interesante, pese a todo es interesante. Yo alguna vez sí que la juego. Veamos sus eventos, que son bastante interesantes. Vamos a empezar con Voltereta hacia atrás, de que Spider-Man tiene 2 copias. Y dice que es una interrupción con el rasgo defensa. Y que cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño provocado por un ataque, evita todo ese daño. La verdad es que es una carta bastante buena. Diría que es de las cartas más buenas que tiene Spider-Man. Porque da igual de cuánto te pegue el villano, vas a evitar todo el daño sin tener que agotarte. Cosa que, como os comentaba, para el multijugador va muy bien. Si sabes que tienes voltereta hacia atrás, jugarla en tu turno para defender con Spider-Man sin agotarte. Y luego, cuando le pegue a tu compañero, agotar a Spider-Man para robar una carta y defenderle el golpe a tu compañero. Por lo tanto, voltereta hacia atrás es una carta bastante espectacular, Spider-Man. Seguimos con Sentido Arácnido. Sentido Arácnido mejorado, disculpad. Y bueno, es una antiperfidias. Cuando se muestra una perfidia, anula los efectos de cuando se muestra esta carta. La verdad que es una carta bastante interesante. Luego vendría Balanceo con Patada. Una carta, bueno, bastante mediocre, si me preguntáis a mí. Por 3 de coste, es un ataque que inflige 8 de daño a un enemigo. Y ya está. Bueno, la verdad que no es una mala carta, las cosas como son, pero solamente pegas de 8. Entonces, si el villano tiene algún duro o hay algún esbirro con guardia o lo que sea, pues bueno, pegar de 8 por 3 igual no es lo más óptimo. Pero bueno, pese a todo, cuando está la mesa bastante despejada y puedes pegarle al villano, pegar de 8, pues hombre, pues siempre es un buen golpe. Luego tenemos a la buena de la tía May. Acción de alter ego, agota a tía May, cura 4 de daño a Peter Parker. La verdad que tía May es de las cartas más buenas de Spider-Man y en cuanto la tengáis yo no dudaría en jugarla porque os permite iros a alter ego con bastante tranquilidad. Luego viene una carta bastante extraña con Spider-Man y es que si os dais cuenta no tenemos ningún evento de intervención porque los eventos ya han terminado y ahora vendría, pues bueno, la carta de intervención de Spider-Man. Y aquí es su mayor punto débil del bueno de Peter. Y es que es una mejora que se vincula a un esbirro y cuando derrotas a ese esbirro quitas 3 de amenaza de un plan. Claro, esto es una carta bastante raruna. ¿Por qué? Para quitar amenaza tienes que tener un esbirro en mesa, cosa que a veces no se puede dar. Y aparte, no solamente tienes que jugar esta carta, sino que encima tienes que matar a ese esbirro. Por lo tanto, si es un esbirro con mucha vida, esta carta no te está quitando amenaza. Y además, Peter ni siquiera interviene bien, interviene de 1. Y Gata Negra interviene de 1 y encima se hace daño derivado. Por lo tanto, bueno, ahora comentaremos el mazo que yo utilizo con Spider-Man. Pero en general, si queréis aprovechar al héroe, os recomendaría, si no es algún otro aspecto que no sea justicia, liderazgo. Porque son los dos aspectos que más amenaza van a quitar. Y las cartas de Spider-Man, como veis, pues bueno, pueden hacer frente a bastantes cosas. Luego tenemos la siguiente mejora, que es lanzarredes. Es un generador de recursos pero con usos, por lo tanto se van a agotar. Y por último, el envuelto en telarañas, que se le vincula a un enemigo, máximo 1 por enemigo, y cuando vaya a atacar, en vez de eso, descarta esta carta y luego aturde a ese enemigo. Por lo tanto, para villanos que tengan firmeza, puedes anular una activación y luego, pues bueno, el aturdido, pues según qué escenarios, pues no te va a servir de mucho. Y esto sería un poco lo que es las cartas de Spider-Man. ¿Cuál es su punto más fuerte? Yo os diría la defensa, sin ningún tipo de duda. Voltereta hacia atrás, una carta espectacular. Encima la habilidad de Spider-Man hace que cuando te peguen robas carta, por lo tanto puedes ir acumulando un montón de cartas. El sentido arácnido mejorado para anular perfidias. O sea, se defiende bastante bien. Su mayor problema es, como ya os he comentado, la amenaza. Entonces, si conseguimos hacer que Spider-Man intervenga bien con el resto del mazo, conseguiremos que el personaje sea un héroe súper completo. Ahora os voy a explicar qué mazo es el que utilizo yo para jugar a Spider-Man. Pues bueno, ya tenemos por aquí el mazo montado para Spider-Man. Y bueno, como podéis un poco ver a primeras, veréis que está un poco centrado en el rasgo Guerrero Araña. Spider-Man no tiene el rasgo Guerrero Araña, eso hay que dejarlo claro. Pero aquí se abren dos alternativas. Si jugamos con las reglas oficiales, Peter Parker, Spider-Man, es un vengador. Y no hay más vuelta de hoja.
pero al final esto es un juego que no es competitivo y que cada uno puede adaptar un poco el juego a como quiera. Por lo tanto, ahora explicaré un poco cómo he creado yo este mazo. La idea central consiste en hacer jugar los guerreros araña y hacer que salgan de la partida lo más rápido que puedan, para así estar robando un montón de cartas. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Pues bueno, con la carta Guerrero de la Gran Red, que diría que es el corazón del mazo. Dice lo siguiente: ignora el coste de esta carta si tu superhéroe tiene el rasgo Guerrero Araña. En este caso no lo tendría, pero si tuviera la mejora vinculada, entonces Peter o Spider-Man sí que sería un Guerrero Araña y por lo tanto la podríamos jugar gratuitamente. Y también dice, respuesta: después de que un aliado Guerrero Araña abandone el juego, elige un jugador. Ese jugador roba una carta. Por lo tanto, esta carta no se está agotando cada vez que se aplica su respuesta, sino que la podemos jugar tantas veces como aliados abandonen el juego. Además, esta carta cuenta como una carta Guerrero Araña. Por lo tanto, muchos de nuestros aliados, lo que nos pide para jugarlos es que si controlamos una carta Guerrero Araña, lo podemos jugar. Por lo tanto, si tuviéramos la carta Red de la Vida y el Destino antes de Guerrero de la Gran Red, podríamos jugar estos aliados aunque no fuéramos un Guerrero Araña. Además tenemos el multiverso arácnido, que nos dice que podemos agotar una carta Guerrero Araña que controlemos. Esto en muchas ocasiones lo jugamos agotando a nuestro superhéroe, pero también podemos agotar la Red de la Vida y el Destino porque también cuenta como una carta Guerrero Araña. Siguiendo con las mejoras y apoyos del mazo, tenemos el Helitransporte, el Queen Transporter, Inventiva y la Mansión de los Vengadores. Esto nos va a hacer que podamos jugar un montón de cartas de manera mucho más barata. Simplemente os diré que intentéis hacer un mulligan lo más agresivo posible cuando empecéis la partida, porque así podemos aprovechar el recurso de Peter Parker, y Inventiva solo la podemos jugar si tenemos el rasgo genio. Por lo tanto, cuando robéis la primera mano, intentar buscar alguna de estas 4 cartas para jugarla con el recurso que nos da Peter Parker. Aparte tenemos los típicos recursos dobles. Y además tenemos el apoyo de grupo de mando, que como ya sabéis podemos agotarlo para preparar a un aliado. Esto nos va a permitir hacer que nuestros aliados peguen 2 veces en nuestro turno o intervengan 2 veces para que así se vayan de la partida lo más rápido que puedan. Luego también tenemos una carta bastante reciente que es Véngame, o es una mejora, que se la vinculamos a un aliado y cuando ese aliado sea derrotado podemos robar 2 cartas. Esta carta es fundamental con Spider-Man porque nos va a estar permitiendo robar una cantidad insana de cartas. Ahora lo explicaré con más detalle. Luego tenemos los eventos de emplearse a fondo y atacar con todo. Estos eventos nos dicen que podemos agotar a nuestro héroe y quitar tanta amenaza, o en el caso de atacar con todo, infligir tanto daño a un enemigo, como la suma de nuestra intervención, nuestro ataque y nuestra defensa. En el caso de Spider-Man serían de 6. Podríamos intervenir de 6 o atacar de 6. Pero el Guerrero de la Gran Red dice que después de que un aliado Guerrero Araña abandone el juego, el personaje recibe más 1 de ataque hasta el final de la fase. Por lo tanto, si de alguna manera conseguimos, imaginemos, que 3 de nuestros aliados Guerrero Araña hayan abandonado el juego durante nuestro turno, conseguiremos un +3 en el ataque y por lo tanto estaríamos o interviniendo de 9 o pegando de 9 a un enemigo. Esto soluciona bastante la poca amenaza que puede quitar Spider-Man, y sobre todo esta carta de emplearse a fondo se nota mucho en multijugador, porque en multijugador, como sabéis, la amenaza del plan principal sube el doble que en las partidas a un jugador. Por lo tanto, si podemos aumentar el ataque de Spider-Man, estaríamos quitando muchísima amenaza gastando solo 3 recursos. Además, estas cartas también nos piden un requisito. En el caso de emplearse a fondo, 1 de rayo, y en el caso de emplearse a fondo, 1 de inteligencia. Pero con Spider-Man tenemos 3 generadores de recursos que nos va a estar generando los recursos necesarios para jugar estas cartas. Y ahora sí que sí, vamos a explicar los aliados Guerrero Araña. Pues bueno, tenemos por aquí a nuestros Guerreros Araña. Y la idea central del mazo, como ya os he comentado, es jugarlos, pero hacer que salgan de la partida de cualquier manera. Spider-Man 2099 nos va a ayudar mucho a eso, pero vamos a dejar a Spider-Man para el final. Por un lado tenemos a SPDR, interviene de 2, pega de 1, tiene 2 de vida y dice lo siguiente: cuando se derrote esta carta, añade a SPDR a tu mano si ha sido derrotada con daño derivado sobrante. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea sería jugar a SPDR y ponerle la mejora Véngame, para que cuando se derrote, al encima robemos 2 cartas. Por lo tanto, una vez jugada, pegaríamos de 1 a un enemigo
y con grupo de mando la prepararíamos para entonces intervenir de 2, porque se haría un daño derivado al atacar y 2 daño derivado al intervenir. Por lo tanto, se haría daño derivado sobrante, entonces volvería a nuestra mano. Como ha sido derrotada, robaríamos 2 cartas y como un aliado, Guerrero Araña, ha abandonado el juego, porque ha vuelto a nuestra mano y ya no está en juego, robaríamos otra carta más. Por lo tanto, tendríamos un total de 4 cartas en nuestra mano. Y además, el guerrero de la Gran Red le daría +1 de ataque. Yo suelo poner un contador para saber cuántos Guerrero Araña han abandonado el juego en este turno. Con Spider-Man de Doctor Octavius pasaría algo similar. En este caso nos dice que cuando lo juguemos desde nuestra mano, preparamos una mejora que controlemos. Si esa mejora tiene el rasgo de tecnología, robamos una carta. Por lo tanto, si jugáramos al Spider-Man, nos interesaría jugarlo habiendo agotado el lanzaredes, para que así, cuando lo juguemos, prepararíamos una mejora con el rasgo de tecnología para así robar una carta. Y entonces, si tuviéramos en juego, en este caso yo la tengo ahora en el descarte, pero si tuviéramos en juego la carta Véngame, se la podríamos vincular, pegar de 2, entonces saldría de en juego, robaríamos 2 cartas más una, pondríamos aquí otro contador, etcétera, etcétera. Ya entendéis de cómo va el combo. Y entonces así podríamos, imaginemos, subir un montón de contadores en la red de la vida y el destino, para así poder pegar de una burrada o intervenir de una burrada, simplemente agotando a Spider-Man. En el caso de Ghost Spider y Spider-Punk sucedería algo similar. Al final el combo funciona igual, tanto en SPDR como en Spider-Man, pero bueno, cada uno tiene sus habilidades. Y aquí es cuando entra en juego el bueno del Spider-Man 2099. ¿Por qué lo tengo yo en este mazo? Porque a primeras no parece un aliado muy sólido. Yo os lo explico. Vale 4, ya es caro. Interviene de 2 y pega de 2 y tiene 3 de vida. Hasta ahora, bueno, normalito. Tiene el rasgo aéreo, eso sí, pero lo importante es su respuesta. ¿Por qué? Porque dice, después de que Spider-Man 2099 use un atributo básico, devuelve un aliado Guerrero Araña que esté en juego a la mano de su propietario. Por lo tanto, con Spider-Man 2099 podríamos aplicar el combo sin tener que derrotar a nuestros aliados Guerrero Araña, porque que vuelvan a nuestra mano significa que también están saliendo del juego. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos en mesa al Spider-Man de 2099, a otro aliado Guerrero Araña y las mejoras y los apoyos que ya os he comentado. Pues bueno, una situación normal sería agotar el lanzaredes y un recurso de cualquier tipo para jugar al Spider-Man de Doctor Octavius, preparamos la mejora tecnología para robar una carta, que hasta ahora es lo que ya os he explicado, y en situaciones normales podríamos jugar la mejora Véngame, para que cuando se derrote, robar muchas cartas. Pero antes podríamos hacer lo siguiente. Podríamos intervenir de 1 en cualquier plan y ahora usar un atributo básico con el Spider-Man de 2099 para devolvernos a nuestra mano otra vez al Spider-Man de Doctor Octavius y por lo tanto un aliado ha abandonado el juego, robaríamos una carta, Spider-Man tendría +1 de ataque y ahora podría volver a jugar, imaginemos, el lanzaredes con un recurso de cualquier tipo. Vamos a jugar, bueno, este de Véngame, por ejemplo, volver a jugar al Spider-Man, volver a preparar la tecnología, volver a robar otra carta y ahora sí, ¿vale? Le vinculamos la mejora Véngame, ahora estaría pegando de 2, abandonando el juego, por lo tanto, +1 de ataque, robamos una carta por la red de la vida y el destino y 2 cartas por la carta de Véngame. O sea, una cantidad insana de cartas. Lo único que tenéis que tener cuidado es que si un aliado le habéis vinculado a la mejora de Véngame y con el Spider-Man o 2099 lo devolvéis a vuestra mano, no ha sido derrotado. Simplemente ha abandonado el juego, pero no se derrota. Por lo tanto, no estaréis robando 2 cartas. Entonces, esto es algo que tenéis que tener mucho cuidado. Entonces, yo lo que recomendaría es, en este caso, intervenir de 2 con el Spider-Man 2099, ¿vale? Lo agotamos grupo de mando para prepararlo y volver a intervenir de 2 y entonces ahora sí se derrotaría y volveríamos a aplicar todo el combo. Y ya por último os vengo a explicar por qué también tengo a Madame Web y a la Araña Escarlata, que en este mazo parece como que no comban porque ninguno de los dos tiene ninguna respuesta de cuando abandonen el juego. Lo único que sí que son Guerrero Araña y eso sí que pues va combando con el rasgo, pero estas 2 cartas tienen en sí un buen combo. Primero os explico a Madame Web. Ella dice lo siguiente.
Después de que Madame Web entre en juego, mira las X cartas del mazo de encuentros, siendo X el número de guerrero araña que controles. Puedes descartar una de ellas que hayas mirado de este modo y devolver el resto en cualquier orden. Por lo tanto, con Madame Web, al jugarla, estamos viendo lo que nos va a venir en el turno del villano, cosa que eso siempre es importante. Pero Araña Escarlata dice lo siguiente: cuando vayas a mostrar una carta de encuentros, nombra un tipo de carta y luego mira la que vas a mostrar. Si la carta es del tipo mostrado, inflige 1 de daño a Araña Escarlata y roba una carta. Por lo tanto, como con Madame Web estamos viendo las cartas del mazo de encuentros, es mucho más fácil saber, y no jugar a la lotería, qué carta nos va a venir cuando mostremos una carta del mazo de encuentros, y por lo tanto, haciéndole 1 de daño, podríamos robar una carta más. Y como os estáis dando cuenta, es una barbaridad las cartas que podemos estar robando por turno con este mazo de Spider-Man y con los Guerrero Araña. Lo único malo, tanto del Spider-Man 2099, tanto con Araña Escarlata, es que son algo caros. Por lo tanto, yo os recomendaría jugarlos con el multiverso arácnido, que como os he explicado, simplemente agotando la red de la vida y el destino y pagando 2 recursos, estaríamos jugando Araña Escarlata y Spider-Man 2099 completamente gratis. Y para acabar os voy a mostrar el banquillo que yo tengo con el mazo de Spider-Man. El banquillo son aquellas cartas que normalmente tengo junto con el mazo, pero que están apartadas, y depende del escenario que juegue, se las añado o se las quito en función de cómo vaya a ser la partida. Por un lado tenemos a 2 aliados, tenemos al Spider-Ham y al Spider-Man de Miles Morales. El Spider-Man de Miles Morales, como os habréis dado cuenta, en el juego oficial no tiene el rasgo Guerrero Araña. Esta es una carta hecha por mí. Pero a mí me parece un poco ridículo que Miles no tenga el rasgo Guerrero Araña. Pero bueno, entiendo que hay gente que quiera jugar con las reglas oficiales y por lo tanto lo tengo un poco en el banquillo. Y aparte tenemos al Spider-Ham, que en sí mismo es una carta bastante mediocre. ¿Por qué? Porque nunca sabemos el daño derivado que se va a hacer. Pero, como con este mazo lo que nos interesa es que muera lo antes posible, pues en verdad tampoco es una tan mala idea jugarlo, porque al final es un aliado más que nos va a hacer jugar el combo de diferentes maneras. Luego aparte tengo 2 copias de respuesta rápida, que bueno, básicamente nos dice que cuando un aliado que controle sea derrotado, descarta respuesta rápida, pone el juego a ese aliado, desde tu pila de descartes e inflígele 1 de daño. Por lo tanto, como vamos a estar derrotando un montón de guerreros araña, pues es mucho más fácil jugarlos de nuevo con respuesta rápida. Luego aparte tengo una copia de atacar con todo y emplearse a fondo, pues si el escenario sé que requiere de pegar de mucho, pues pongo otra copia de atacar con todo y lo mismo para emplearse a fondo para quitar amenaza. Y luego también tengo el traje del simbionte, que para aquellos amantes de los cómics, pues que yo también lo soy, pues bueno, pues me gusta poner este tipo de cartas. Además tampoco es tan mala idea. Sí que es verdad que lo suelo poner cuando el escenario sé que va a ser bastante fácil. Si es contra un Magneto o contra un Cráneo Rojo, pues no lo voy a meter. Pero contra villanos que, bueno, que sé que Spider-Man pues tiene cierta ventaja, pues sí que se lo puedo poner. Y bueno, realmente la mayor desventaja es que nos comemos una carta de encuentro adicional, pero ya sabéis que Spider-Man tiene el sentido de arácnido mejorado que nos evita una perfidia. Entonces, bueno, le puede hacer bastante counter a la carta de encuentro adicional. Pero bueno, además también, como nos da un +1 a todos nuestros atributos básicos y vamos a estar jugando emplearse a fondo y atacar con todo, pues bueno, eso es lo que nos da un +3 aparte de nuestros atributos ya en juego. Y con esto, ya sí que sí, terminamos el análisis del bueno de Spider-Man, que no podía ser de otra manera que fueran el primer análisis de El Vecino y El Diablo. Más adelante seguiremos trayendo esta serie de vídeos para analizar un poquito más en profundidad a otros héroes. Al final Spider-Man es de los héroes más fáciles del juego, que se entienden con mucha facilidad. Y bueno, yo creo que igualmente este mazo, pues que es bastante conocido, aunque es una variación mía, porque la carta Véngame, pues la verdad que es bastante reciente. Pero bueno, ya me diréis a ver qué os ha parecido este vídeo y qué otro héroe os gustaría ver pronto en este canal. Así que no me enrollo más y nos vemos en un próximo vídeo. Bye bye.